Hola, hola a todos. Bienvenidos a otro episodio más de Abriendo Puertas con Brendy Calderón. El día de hoy tenemos un invitado espectacular, pero más que espectacular como persona, es tremendo profesional. Una persona que es especialista en protección de bienes, que por lo regular nosotros desconocemos, siempre compramos propiedades, pero estamos desconociendo cómo proteger nuestros bienes. Y esto es algo muy importante, porque cuando nosotros somos padres, tenemos nuestros hijos y seguimos la vida por ahí manejando el camino, pero se nos olvida lo más importante, dejar a nuestros hijos nuestros bienes protegidos y todo en orden. Vamos a darle la bienvenida a nuestro gran invitado, el señor Milton Figueroa. Gracias, Brendy. ¿Cómo tú estás hoy? Yo estoy excelente y más que feliz de tenerte aquí Qué bueno. Y conmigo. gracias porque tu podcast se llama Abriendo Puertas. Gracias por abrirme las puertas y traerme para acá. Como bien dices, pues trabajo en el área de proteger patrimonio. Soy abogado ya casi con 30 años de experiencia aquí en la Florida. Y esta es la parte que más me toca. Esta es la parte que más me gusta de poder ayudarle a la gente que están empezando a construir algo o que han construido algo, ayudarles a protegerlo para el futuro, para que cuando Ok. llegue ese futuro, que bueno, no sabemos cuándo es que llega, pues que todo pueda estar bien. Pero una pregunta, Ujú. tú sabes, no vamos a mencionar edades aquí. A mí me tocó en algo personal hace unos años atrás, con mis padres. Nosotros no teníamos idea de por dónde comenzar, dónde tocar las puertas, y realmente fue un dolor de cabeza durante los primeros 3 años, Sí, porque no sabíamos qué hacer. Mi mamá, mi papá tenían una condición de salud, pues ya son personas mayores, pero no sabíamos qué necesitábamos hacer, cómo yo como hija puedo ayudar a mi mamá a manejar su patrimonio. Entonces, ahí en esta ayuda, en este descubrimiento que me toca a mí, a mis hermanas también, a falta de conocimiento, tuvimos que caer bastante, tocar muchas puertas, pasar por muchos gastos que desconocíamos. Entonces, esto es, por esa es la razón que quiero traerte para que nos ayudes a entender qué es el probate, qué es la protección de sucesión de patrimonio. pues fíjate, Brendy, es bien importante hablar de estos temas porque a veces en nuestras familias, y pasa mucho en nuestras familias hispanas, hablar de estos temas es tabú. La gente no se atreve a hablar de qué puede pasar el día que yo me enferme o qué puede pasar el día que yo me muera. Y lamentablemente es un acto, pues yo diría, de miedo que debemos empezar a normalizar. En vez de evitar, empezar a normalizar. Porque a veces nosotros, yo no sé si a ti te pasa, pero uno se enfoca en el día a día. Y ¿Eso es uno se correcto? enfoca en hacer dinero, en pagar Ujú. biles, en hacer inversiones, proteger a los muchachos de nosotros, pensar en los nietos, lo que sea. Ujú. Pero lo hacemos de una perspectiva como si fuéramos eternos. O Eso es sea, como, correcto. como si yo tengo Ujú, 53 años y voy a seguir trabajando al mismo ritmo ujú, hasta que tenga 93. Obviamente, eso no pasa. claro. Hay gente que piensa en el retiro y lo que piensa es, pues me voy a jugar golf o me voy a viajar, pero tampoco planifican cómo Exacto. van a moverse en cuanto a dinero, Ujú, porque dejar de trabajar significa dejar de generar un dinero. ujú. Entonces, estas conversaciones hay que normalizarlas y hay que prepararse. Y no es tan difícil. La gente se sorprende, Brendy, cuando van a mi oficina y yo les explico lo que tienen que hacer. Y yo noto como que se les baja ese peso, El ¿verdad? peso de la De, espalda, de la claro, espalda, claro. porque no es tan difícil el tú tener un plan. ¿Y cuáles son las ideas? ¿Por qué queremos tener un plan? ¿Qué queremos proteger? Bueno, en primer lugar, tenemos que crear algo que nos permita tener a alguien que nos ayude cuando estemos en una situación donde tengamos una incapacidad. Correcto. ¿Ok? Esa parte es importante porque Ujú, todos nos vamos envejeciendo poco a poco y ujú. ojalá que todos lleguemos a 80, 90 años de edad. El problema es que no siempre pasa así. Estamos de lo más bien un día, al otro día salimos en algún lugar,
tuvimos un accidente y quedamos en cama o nos toma recuperarnos 1 año y medio. ¿Y qué pasa durante ese tiempo? ¿Quién puede hablar por nosotros? Claro. Y hay cosas tan sencillas como hacer un poder dándole la representación a otra persona para que nos ayude a tomar decisiones financieras, que pueda representarnos en cosas que son legales, a pedir beneficios de gobierno. La gente asume de que, yo estoy casado, mi esposa me puede representar. Bueno, no es así tampoco. Claro que no, porque ahí, qué bueno que tocaste este tema del poder, Ujú. porque tú sabes que como agente de bienes raíces nosotros vivimos cada etapa, cada cierre y cada llegada a la mesa de cierre tiene una historia detrás. Em, Me tocó hace más o menos como 3 o 4 años una pareja casado por 20, casi 30 años. El día de cierre llegó, ellos eran los vendedores. El día antes del cierre al señor le dio un heart attack. Ay, pobrecito. Entonces, ¿qué sucede? Tuvimos que detener el cierre. Y ahí descubrimos que si hubiésemos tenido una planificación previa de un poder mutuamente, el esposo le da el poder a la esposa le da el poder al esposo, esto se hubiese podido cerrar ese mismo día, aunque él hubiese estado en el hospital. Tuvimos que esperar más o menos 1 mes, 2 meses. Casi ya estaban a punto de entrar a probate, pero gracias a Dios el señor se recuperó, pudo firmar el poder y ya se procedió con el cierre. Pero hay tantas cosas que se enredan detrás de cuando tú no tienes una planificación tan sencilla como tan simple de tener un poder, Es así. que es el primer paso para uno poder ir poniendo las cosas en orden, ¿correcto? Es así, y en ese caso, fíjate, tuvieron, vamos a decir, suerte, Ujú. porque si tuvieron que esperar 2 meses, quiere decir que hubo un vendedor que se quedó esperando por 2 meses para recibir su dinero de la venta. No, él era el Él vendedor. era el Él era el vendedor. vendedor. Ándale. Ok. El comprador tuvo que quedarse en un hotel Oh, durante wow. ese proceso de tiempo para que el vendedor pudiera firmar. Sí, y eso es un problema muy serio que causa Ujú, problemas económicos, o sea, y hubiera sido tan fácil, ¿verdad? claro. Si hubiera existido ese documento de poder, Ujú, porque lo que tú dices, fíjate, 2 meses, gracias a Dios que se recuperó, claro, pero la situación hubiera podido ser mucho, mucho más difícil, claro. porque cuando la persona no tiene esa capacidad de consentir y no hay nada por escrito, a veces tienes que ir a un tribunal y pedir que se haga lo que se llama un guardianship, que es una, Eso es una tutoría. correcto. Y es un proceso caro en Largo y tedioso. médicos. Cuando vienes a ver, pues se va una gran cantidad de dinero. Ujú, Así que esa definitivamente para mí es la primera línea de defensa. ujú. Y pienso también que hay que, hay que buscar qué vamos a hacer con los bienes. Creo que es bien importante, porque aquí siempre tenemos la libertad de testar, la libertad de darle las cosas a quien nosotros querramos. El testar es el will Exacto, en exacto. inglés, ¿verdad? El will es el testamento y Ujú, esa es una herramienta básica que yo le aconsejo a todo el mundo que la considere. No es la única y no es tampoco la más efectiva, pero es la herramienta básica. ok. Pero lo que quiero decir con esto es que tenemos la oportunidad en la Florida de nosotros darle los bienes a quien querramos. En nuestra información, en nuestro DNA, lamentablemente traemos las ideas de nuestros países. Y los Correcto. que crecieron, o sea, que hay mucha gente que son de primera generación, que vinieron de otros lugares, Ajá. los que vinimos de otro lugar, generalmente traemos esa idea de que los bienes hay que dejárselos a los hijos. Y aquí en la Florida no es así. Aquí no es así. O sea, tú decides en vida a quién le vas a dejar tus Es bienes. correcto. Y una vez que lo decidiste, aunque hayan hijos ahí, pueden venir, pelear, brincar y patalear. Pueden venir, pelear, hacer lo que quieran, pero los deseos tuyos, si están bien escritos, Ujú. van a ser respetados. Aquí no existe el heredero forzoso, que es Oh, esa wow. idea de que la riqueza se quede en la familia. Y eso es muy lindo, eso viene del derecho español, que viene del derecho Claro, romano. claro. Acá la idea es distinta, viene del derecho inglés, donde hay más libertad de hacer estas cosas. Eh,
la única persona a quien hay que proteger es al viudo o la viuda, porque la ley reconoce que Claro, en un lugar como este nuestros hijos se van, hacen su vida, que es ley de vida, tienen que hacerlo, tienen sus hijos, que son los nietos que nosotros, we pamper them, y exacto. luego se van con sus papás, ¿verdad? Y estamos con ellos, pero a fin de cuentas, ese derecho de testar a quien único protege es al viudo o la viuda, porque ese viudo o viuda generalmente es quien se queda en los momentos de Claro. dificultad cuidando a la otra persona. Pero lo que eso significa es que tú puedes ser bien creativa. Brendy, si tú tienes 3 niños y hay uno que necesita más que otro, lo puedes hacer. Si tus hijos crecieron y están con mucho más éxito que tú y tú quieres premiar a otras personas, lo puedes hacer. Ok, Si tus hijos se portaron mal, también tú puedes, sin necesidad de entrar en un proceso de exacto. desheredación público y humillante, tú puedes sencillamente Hacer tu will. hacer en tu will, simplemente poner que no le vas a dejar nada. Y Y una pregunta, ujú, si ya tú tienes el will preparado, ¿el will te protege a ti de ir a probate o no te protege? no. Y por eso te digo que es la herramienta básica, pero hay otras maneras de poder protegerse. El probate no es que sea malo, lo que pasa es que es un proceso complicado y hay otras maneras de uno hacer las cosas más efectivas, más rápidas y con menos costo. ¿Y cuáles son esas maneras? Dame en los tres pasos, cuáles de nivel de menor a mayor. Muy bien. Yo te diría que hay una idea que es importante y Ujú, es la idea de lo que llamamos el fideicomiso, el trust. el trust. Y hay varias clases de trust para proteger diferentes cosas dependiendo de cuán grande sea el patrimonio y dependiendo de quiénes sean las personas que tú quieres proteger. Ok, Generalmente la gente lo que busca es hacer una cosa que le decimos el living trust, que es básicamente un fideicomiso revocable donde tú expones tus instrucciones de cómo tú quieres que tus bienes sean repartidos y allí los bienes que tú tienes o los pones directamente a nombre de ese trust o ponemos el trust como un beneficiario. Así que tu casa principal yo la ujú, pondría en el trust en el desde trust. ahora. No pierdes el homestead, no tienes ningún problema, estás protegida. Lo haría desde el mismo instante. O sea, tienes el living trust, Ujú, pones la casa principal ujú. dentro del living trust Exacto. y ya como estás todavía dentro del living trust, no pierdes el homestead. Es Pero correcto. eso es siempre y cuando la persona que está creando ese living trust esté y continúe vivo, ¿correcto? Es correcto. Es Ok. correcto. Porque una vez que muere, entonces ya pasa a ser el trust, el dueño de la propiedad, y y ahí, si ahí la persona heredera no tiene homestead, entonces pasa Correcto. a Entonces, normal. vamos a decir que esa casa, pues yo se la quiero dejar a mi hija. Ajá, Yo en el trust escribo esas instrucciones. ok. Y puedo escribir instrucciones también acerca de cómo yo quiero que ella tenga esa casa. O sea, yo puedo decir, esta casa se va a quedar a nombre del trust por 3 años para que mi hija la viva, pero que ella no la pueda vender. Ok, A veces hay preocupaciones con los hijos porque a lo mejor son demasiado jóvenes o a lo mejor se casaron con alguien que, bueno, no se confía. sí, no es el mejor partido, como decimos. Ujú. Entonces, para evitar que esas personas agarren los bienes, caigan en sus garras, pues a veces uno lo deja en el trust para que tu hijo o tu hija o la persona que sea se pueda seguir beneficiando sin técnicamente ser dueño, sin técnicamente estar sujeta a que le quiten esos bienes. Le pones un límite de tiempo al trust. Le puedes poner un límite de Y tiempo. después que pasa ese límite de tiempo, ¿qué sucede? ¿Qué debemos hacer? Bueno, entonces allí repartimos los bienes. Te puedo dar un ejemplo. Tengo un cliente muy bueno. A él le encantan los bienes raíces. Ah, Él ha qué bueno. comprado muchísimas propiedades. Hoy día tiene 7, 8 propiedades que yo recuerde. Él tiene hijos que son bien jovencitos. Hay 2 que todavía son teenagers Ujú, y hay uno que está probablemente 21 o 22 años. Estos muchachos, yo los he visto, son unos muchachos muy buenos, pero naturalmente son niños jóvenes. Así que lo que él dijo fue, si mi esposa y yo fallecemos, estos bienes los vamos a dejar en el trust por lo menos por 3 años. Él también tiene
seguros de vida, tiene otras inversiones. Entonces, él lo que quiere es que por esos 3 años sus hijos reciban el fruto de los alquileres Ok. de esas propiedades y que reciban también una pequeña partida mensual de lo que son las pólizas de seguro de vida y esas otras inversiones. Ujú. Hay bastante dinero, pero él no quiere darle ese dinero de inmediato porque ellos todavía son jovencitos. Ujú. Entonces, la idea de eso es irle soltando el dinero y a los 3 años, la persona que él designó para que sea Para que maneje el el trustee trust. que le Ajá. maneje, allí entonces toman las decisiones de si siguen con los alquileres, si se venden las propiedades y cómo se va a repartir el dinero. Él dejó esa parte un poco abierta porque él confía en esta persona a quien él nombró, que es una parte importante. Tienes que nombrar a alguien que sea de la entera confianza. O sea, el Living Trust tiene que tener a una persona designada que sería el trustee en este caso, Exacto. y es el que va a estar manejando todas las partes económicas. El Living Trust, y a medida que estás manejando todas estas propiedades, todas estas cuentas de banco, ¿tú tienes que hacer algún reporte anual a la corte? No, durante tu vida no. Ok. Porque durante tu vida, para efectos de impuestos, por ejemplo, ese trust se trata como si no existiera. Los bienes para efectos de impuestos van a seguir siendo tuyos. Una vez hay un fallecimiento, entonces ahí ya sí el El trust trustee. es irrevocable, porque Ujú. ya la persona que lo creó no puede salir de la tumba a decir, mira, quiero hacer un Claro. cambio, ¿verdad? Así que en ese sentido, ese trust se hace irrevocable y ahí sí el trust va a hacer sus propias declaraciones de Ok, impuestos. pero no tiene que pasar a la corte anualmente No, a hacer los annual reports. no, no. Ok, Porque esa es otra cosa que tenemos con el probate. Y yo sé que hemos estado hablando del trust, pero lo contrario a eso es el probate. Imagínate que una persona fallece y deja niños que son teenagers. ujú, Ahí hay dos problemas bien serios, Brandy. ujú, Número uno, el dinero o los activos, todo va a estar bajo la supervisión del tribunal. Así que ok, cualquier movida que se quiera hacer tiene que tener permiso del tribunal. ok, Y no es que el tribunal no dé permiso, lo que pasa es que estás compitiendo con muchísima otra gente por el tiempo de un claro, juez. A veces conseguir un juez toma su tiempo. claro, Cuando tenemos menores hay que coordinar con un guardián para que ese guardián también diga si el gasto es claro, necesario o no. El proceso se complica y se encarece. ok. Aparte de eso, cuando es un menor y el dinero está en la corte, cuando ese menor cumple 18 años, el tribunal lo que dice, bueno, se acabó la jurisdicción, Ya ahora toma tú toma tu dinerito. y Imagínate, te Brendy, fuiste. cuando tú tenías 18 años, si te hubieran dicho a ti que tienes 3 millones de dólares que te los van a entregar así en la mano, Sí, ¿qué tú hubieras hecho? ¿Para dónde vamos? vámonos de vacaciones. Exactamente, vamos a pasear el mundo. Quiero que si este tema te parece interesante y tú crees que le puede servir a alguien de ayuda, comparte este programa, porque yo sé que hay muchas personas ahí afuera que le falta esta información y que le puede servir bastante. Hablando entonces del trust, aquí hay mucha tela para cortar. Yo creo que Aquí nosotros podemos, vamos a tener como 5 programas en confianza, a mí me encanta, así que vamos. porque, ok, el trust es la primera parte Correcto. que vas a designar, pero una pareja, por ejemplo, joven, nosotros siempre tendemos a pensar que cuando vamos a designar o vamos a hacer la sucesión de herederos, a hacer el estate planning, el probate, estamos pensando en personas mayores. Pero si ya tú tienes hijos y tú tienes propiedades, o sea, ya deberías de estar pensando en cómo planificar eso. ¿Qué va a pasar con tus bienes? ¿Qué va a pasar con tus cuentas de banco? Entonces, tú como tener un matrimonio, tú les recomiendas a ese matrimonio que tengan un mutual power of attorney Absolutamente. completamente. Sí, Y es algo bien absolutamente. sencillo. Sí, es algo que se puede hacer, es muy sencillo. Ujú. Ese es el primer paso. Yo también crearía ese trust, porque si tú En tienes conjunto con el power of en attorney. conjunto con el Power Okey. of Attorney. ¿Por qué? Porque yo recomiendo el trust cuando tú tienes activos que son complicados. Si, por ejemplo, tú tienes tu casa, pero también compraste 3 casas más con Brandy y esas casas las pusiste en una LLC, pues vamos a atarlo todo a través Okey. de un trust para proteger los activos y evitar el probate.
Aparte de eso, si tienes hijos que son menores o son jóvenes, ¿verdad? De Ujú. 20 y pico de años, a lo mejor tú puedes aguantar el dinero y repartirlo dependiendo de la situación de ese niño. Ok. También si hay personas que están incapacitadas, niños que tienen pues algún problema de incapacidad, pues es bueno también tener un trust para que se pueda segmentar el dinero que ellos van a recibir sin afectar potenciales beneficios que ellos puedan recibir del gobierno a través de Ok. Medicaid y cosas como esa. Ok. Que obviamente todas esas cosas cambian, ¿verdad? Tú Claro. planificas hoy pensando en que las cosas no van a cambiar. Mucha gente pensando que en el gobierno federal va a haber cambios sustanciales con programas como esos, pero tenemos que planificar basado en lo que conocemos hoy. Ok. Hay otras alternativas también que yo a veces le aconsejo a la gente porque del mismo modo que te digo que el trust es la herramienta más fantástica que hay personas que no lo necesitan. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque por ejemplo, ponte a pensar en que, alguien que es soltero, tiene 60 años de edad, le quiere dejar los bienes a sus dos hijos que tienen 38 y 40 años respectivamente y no le interesa restringir el acceso al dinero, lo que dice: "Cuando yo me Ok. muera, pásale todo a mis Ok. hijos". Pues mira, allí, si tú tienes dinero en el banco o si tú tienes cuentas de retiro o si tú tienes algún tipo de seguro de vida, en vez de mandarlo a un trust, tú puedes directamente nombrar beneficiarios en esas cuentas y el dinero les va a pasar a ellos justo con presentar un certificado de De defunción. defunción. ¿Ok? Ok. Sencillito. Entonces, allí no hay que hacer un trust, pero es súper importante que la persona haga eso, porque tú no sabes cuánta gente yo hablo Tienen en la cuentas y oficina. no hay beneficiarios. Exacto, nos volvemos a juntar a los 6 meses o al año, por la Exacto. razón que sea, y les hago la pregunta: bueno, ¿y cómo te fue en el banco? ¿Sabes qué, Figueroa? Que no lo he hecho todavía. Ay, Así Dios que mío. tienen que hacerlo, definitivamente. Pero también existe una cosa muy linda en la Florida que se llama el Lady Bird Deed. Esa iba a ser mi próxima pregunta. Sí, El Lady Bird Deed, pero aplica solamente aplica para solamente propiedades. para propiedad. Ok. Entonces, básicamente una escritura especial Ajá. donde tú dices: yo soy Brandy, tengo esta propiedad, yo me voy a pasar la casa a mi nombre para usarla por el resto de mi vida y el día que yo fallezca, nombro a fulano, fulano, fulano como mis beneficiarios para Ok. que la casa les pase directamente sin intervención De la de la corte. corte. Entonces ahí cumple el mismo propósito que un trust, ¿verdad? Porque pasa la propiedad. Lo único es que la casa le pasa inmediatamente. Así que Wow, eso es excelente. si tienes menores, yo no los recomiendo. Si tienes personas Pero adultos incapacitadas, yo sí. no los recomiendo. Pero en el ejemplo ese del señor de 60 años que Ujú. tiene dos hijos de 40 y 38, eso está perfecto. Ok. ¿Entiendes? Te voy a poner un ejemplo vivo de uno de mis clientes. La señora es incapacitada. Ya tiene una persona con un guardianship sobre ella por la corte, pero el esposo técnicamente está saludable, Ujú. técnicamente, pero tiene 80 años. Ok. La señora tiene 70 y algo de años. Tienen hijos mayores. eh, ¿Aún están a tiempo de poder hacer un Lady Bird? Claro que sí, claro que sí. En el caso del esposo, su edad, pues no es problema el hecho de que esté frágil. Lo importante es que pueda demostrar de que está mentalmente capacitado. Entonces, en este caso lo haría él solamente porque ella no está mentalmente capacitada. Pero si tiene un guardián que le Ajá. puede representar, esa persona puede comparecer como su guardián. Me imagino que va a ser esta persona en los papeles de la corte, dice que es guardian of the property and the person. O Exactly. sea, es la tutora de su propiedad y su persona. Si es así, esa persona puede firmar esa escritura. ¿Y qué sucede si ese hijo o Ujú. guardián, perdón, si el guardian de esa persona es el hijo de esa persona? Ah, ¿Puede hacerlo igual? sí, allí no hay problema. Ok. No hay problema siempre y cuando tengamos en serio cuál es la intención de la persona, Claro, ¿verdad? claro, claro. Allí no debe haber problema. Ese guardián puede Ok. tomar las decisiones que sean. Naturalmente, si es el hijo y el hijo se agencia toda la propiedad para él y deja a los demás, pues allí No, puede eso haber un no. problema, Claro, puede haber un ataque, ¿verdad? claro, claro. Algún día en el tribunal donde alguien que pudo haber sido heredero o heredera
venga a decir, mamá no tenía la capacidad, Exacto. eso te lo inventaste tú. Okey. Y Y tú puedes hacer ese Lady Bird, aunque tú tengas un préstamo sobre esa propiedad aún. sí, y eso es lo hermoso, que no rompes las reglas de lo que es la hipoteca. Tú sabes que la gente compra su casa, le pone una hipoteca Ujú, y está sujeto a todas esas reglas que tú ves, que correcto, son 15, 20 páginas a veces. exacto, Y una de esas reglas, así bien pequeñito en las letricas, dice, si tú vendes o pasas esta casa a nombre de alguien más, el banco se reserva el derecho de pedirte que pagues el préstamo completo. correcto. Bueno, con el Lady Bird eso no pasa porque el Lady Bird es efectivo al momento del fallecimiento. Wow. Así que allí no se rompe esa situación con el banco. Lo bonito del Lady Bird también, al igual que en el Trust, es que tú lo puedes cambiar. O sea, yo tuve Okey. una experiencia con una clienta que yo había visto hacía muchos años y luego regresa a mí y recuerdo que me dice, mira, mi hijo me llevó a ver un abogado porque la casa que yo tengo me recomendó que la pusiera en un Lady Bird. Y dije, bueno, qué chévere, qué bien. Entonces empezamos a ver la situación y me dice, el problema es que yo fui al abogado, firmé los papeles y después que llegué a mi casa me di cuenta que en el Lady Bird solo aparecían dos de mis hijos. Oh, wow. La tercera hija que yo tengo no aparecía. Naturalmente la tercera hija fue la que se quejó. Ah. Entonces la señora viene donde mí y me dice, yo quisiera que ella esté también. Y yo Ujú. le dije, si ese es tu deseo, no hay ningún problema. La señora es una señora mayor, pero está de lo más bien mentalmente. Ojo, yo lo chequeo siempre cuando vienen a mi oficina. O sea, yo me aseguro de conversar con ellos, Claro, que asegurarme de que sepan dónde están, quiénes son, quiénes están alrededor. No es un test de IQ, no les hago las preguntas de la ciudadanía, ni mucho menos, ¿verdad? No le pregunto quién es tu congresista, pero sí me aseguro de que se vea que están allí porque claro, quieren, no porque los obligaron. claro. Y entonces, pues en el caso de esta clienta, pues ella con mucho amor firmó un nuevo Lady Bird añadiendo a la hija. Y esa es la bendición de esto, que tú puedes Okey, cambiar, quitar, añadir y lo puedes hacer sin ningún problema. Así okey. que es algo que se usa mucho porque te protege y evita el que haya un probate. Porque fíjate, con el Lady Bird lo que sucede es que al momento de fallecer se lleva el documento del certificado de defunción, se lleva al récord público, se registra en la Al oficina. appraiser, al property Bueno, appraiser, lo donde se llevamos al clerk de la corte clerk of primero court, y okey. luego se lleva al property appraiser y ahí automáticamente se hace el cambio de nombre. Wow, tan Y fácil. es Y facilito. este proceso toma tanto tiempo, No, fíjate, ¿cuánto es? y eso es lo que los clientes se sorprenden, lo podemos hacer en un periodo muy corto de tiempo. O sea, yo generalmente veo a mis clientes cuando hacemos la entrevista inicial, siempre surgen preguntas y luego Ujú. hacemos una cita típicamente 1 o 2 semanas más tarde y ahí podemos finiquitar todos los documentos. Así que es algo que se puede hacer con mucha, mucha facilidad. Y la pregunta de nuevo, ¿por qué pasar por todo esto hoy? Pues mira, es muy fácil, porque cuando fallece una persona, hay suficiente dolor Claro. como para venir a decirle a un heredero, ahora tienes que escribirle un cheque a Milton por $5,000 para ir al tribunal. Y digo, ese número puede ser Claro. cualquiera, ¿no? Pero, Puede pero ser un poco más puede alto. ser más alto dependiendo de la situación. Claro. Yo los trato con cariño, pero Ajá. hay cosas, ¿verdad?, que cuestan dinero. Así que es Ujú. mejor planificar ahora. Y algo bien importante que la gente nunca habla, y es algo tan sencillo que la gente lo ignora, usted tiene que decirle a los herederos de alguna manera Ujú. dónde están las cosas. Claro. Hay una gran cantidad de bienes en la Florida que se pierden porque no se sabe quiénes son los herederos, porque el dueño nunca le expresó a nadie, ya sea en un trust, ya sea en un testamento o incluso en alguna listita, dónde estaban las cosas. Hay Sí, eso gente, es hay gente, tan hay gente que ha pagado seguros de vida por años y no lo han podido cobrar, no han y tenido nadie que los nunca, reclame. nunca lo pueden Wow. reclamar porque no se sabe, ¿verdad? Entonces, Ajá. yo siempre recomiendo que haya una lista de cosas. O sea, yo tengo en mi caso personal, o sea, además de los documentos normales, ¿verdad? De hacer un trust Ujú. y de tener las cosas listas con un poder, eh, yo tengo dónde están mis passwords, con Claro. qué compañías yo he hecho negocios, dónde está cada cosa, para que así al día que yo fallezca, los que vengan
mis herederos puedan puedan, encontrarlo, puedan encontrarlo. puedan encontrarlo. Es que mi gente, hay que educarse, hay que prepararse. Esto no es un juego y lo que está garantizado es que a todos nos va a tocar. De tarde, temprano, a media edad, pero nos va a tocar. Porque tenemos padres o porque somos padres. Tenemos que planificar nuestro futuro, planificar nuestra sucesión de propiedades y qué mejor, de la mejor manera, con un experto como Milton, tremendo experto que nos ha dado. Gracias por tanta información, Milton. Gracias a ti por abrir la puerta. Gracias, Brady. Te lo agradezco grandemente. Sé que haces un esfuerzo grandísimo. Eres excelente en lo que haces y Gracias. no es solo abrir una puerta, no es solo vender una casa, sino darle a ese cliente esa satisfacción de que su inversión, en posiblemente la inversión más grande en su vida, Claro. la hizo correctamente. Y sé que esas son una de las cosas que te diferencian a ti de muchas personas en la industria. Así que agradecido por la oportunidad y agradecido de poder trabajar contigo. Gracias, Milton. Si tienes preguntas y quieres obtener más información sobre este tema, comenta Probate y te paso la información con muchísimo gusto. Hasta la próxima.